Este panel está integrado por Magdalena Furtado, Country Program Manager, ONU Mujeres Uruguay, defensora de los derechos de las mujeres y con el sueño de alcanzar la equidad para construir una sociedad más justa. Hoy ocupa el cargo coordinadora de programa de ONU Mujeres Uruguay. Es Master of Science in Economics, Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado en el diseño y coordinación de proyectos, en la planificación estratégica y tiene experiencia en gerenciamiento y movilización de recursos financieros humanos. Continuamos con Gala Díaz Langú, directora ejecutiva de CIPEC. Es magíster en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo, Universidad de Georgetown, y licenciada en estudios internacionales, Universidad Torcuato Di Tella. Es delegada de Argentina ante el W20, fue oradora de TED para Río de la Plata en 2015, se especializa en la investigación aplicada a políticas públicas sobre cuestiones sociales, especialmente en lo referido a los derechos de la infancia y género. Es autora de más de 50 publicaciones sobre políticas sociales en Argentina y América Latina y de 3 libros. El futuro es hoy, Primera Infancia en Argentina, Equidad Económica de Género, un imperativo para el G20, y El género del trabajo, entre la casa, el sueldo y los derechos. Continuando con Fernanda Manuel, gerenta Sustentabilidad, Diversidad e Inclusión de Arredo. Es psicopedagoga y coach ontológico, integrante del Global Alliance for Care, es asesora técnica nacional del programa Ganar Ganar de ONU Mujeres, OIT, formó parte del programa Empresas que cuida de UNICEF. Integrante del equipo de diversidad sexual del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Continuando con Juana del Carmen Brités, vicepresidenta Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Abogada y dirigente sindical con larga trayectoria y experiencia en la lucha por los derechos de las trabajadoras de casa particular. Actualmente se desempeña como secretaria de Organización y Actas de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares. Es también directora de Prestaciones Médicas de la Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Por último, moderadora Silvana Mondino, licenciada en Administración y Gestión Empresarial, magíster en Administración Pública. Candidata a doctora en Ciencia Política, especialista en Género, Diversidad y Equidad de Organizaciones, autora y coautora de investigaciones y publicaciones sobre la temática docente, capacitadora de la CAME y miembro de la Comisión de Estudios sobre Administración Pública del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava. Ahora sí, las escuchamos. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a este excelente panel que tengo el placer de moderar con tantas amigas tan queridas. Así que bueno, Magdalena, todo tuyo. Bueno, muy buenas mediodías, tarde para todas y todos. Muchas gracias al WEF por la invitación de ONU Mujeres Uruguay y de compartir las cosas que desde las políticas públicas hemos estado avanzando en Uruguay, y un placer compartir este panel con todas ustedes. Les pido por favor si me pueden poner la presentación y voy a hacer un recorrido bien rápido por el camino que recorrió mi país, como para poder dejarles una idea general de cómo hemos avanzado en este sentido. Voy a empezar con el problema que enfrentamos todas las mujeres. Yo siempre digo que hay necesidad de redistribuir el tiempo, los recursos y el poder, pero el tiempo, la redistribución del tiempo, es el cimiento de todas las demás desigualdades. Y el tema de los cuidados es algo que afecta a todas las mujeres. Nosotros en un documento habíamos caracterizado que las mujeres estaban en diferentes estadios, lo que le llamábamos piso pegajoso. Son aquellas mujeres que tienen un costo de oportunidad muy elevado para poder salir al mercado de trabajo, porque tienen muchos hijos, porque les cuesta ingresar, no tienen quien los cuide. También tenemos las escaleras rotas, que son aquellas mujeres que sí tienen entradas y salidas bastante intermitentes en el mercado de trabajo, pero esas precisan más bien políticas públicas que le ayuden a sostener el cuidado, sobre todo en periodos de mayores demandas. Y después tenemos también el techo de cristal, que son aquellas mujeres que sí pueden resolver pagando desde su bolsillo el tema de los cuidados, pero por supuesto que existen muchos estereotipos sobre el trabajador ideal que no tiene responsabilidades familiares y precisarían otro tipo de acciones como ser la flexibilidad, etc. En Uruguay el camino que hemos recorrido lo describimos en estos 4 pasos. En primer lugar,
poder visibilizar el tema, y esto lo hicimos a través de las encuestas de uso del tiempo. En segundo lugar, surgió la demanda, y la demanda vino desde las organizaciones de la sociedad civil y desde la academia para poner el tema en la agenda pública. En tercer lugar, establecer que los cuidados son un derecho para todas las personas. Y por último, ahí llega las políticas públicas, que fue cuando, por consenso de todos los partidos políticos, en el 2015 se aprueba la ley que creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados en el país y se elaboró un Plan Nacional de Cuidados. ¿Cuál es la diferencia? Porque todos los países, podemos decir, bueno, todos los países en menor o mayor medida tienen algo que ver con el tema de los cuidados. Entonces, quise conceptualmente diferenciar lo que es programas de políticas de sistema. Programas tiene que ver con cualquier acción o incentivos que hay para atender alguna necesidad de cuidados, pero un programa es cuando ya se articulan todos, una política es cuando se articulan esos programas para satisfacer las demandas de cierta población objetivo. Pero cuando hablamos de sistema, que es el caso de Uruguay, un sistema nacional integrado de cuidados, le estamos agregando además un modelo de gobernanza. Entonces, creo que esa es la innovación, de que ese nivel de gobernanza va a articular a todas las instituciones que tienen alguna competencia con respecto al tema de cuidados. Y aquí les cuento cómo es la institucionalidad, la gobernanza del Sistema Nacional Integrado de Cuidados del Uruguay. En el centro tenemos una Junta Nacional de Cuidados, que es una especie de directorio, de board, que son quienes toman las decisiones y está integrada por los ministerios más relevantes que tienen competencia en la temática. Luego tenemos la Secretaría de Cuidados, que es, digamos, el ámbito ejecutor de las decisiones y de la política que se decide en la Junta. Y de este otro lado tenemos un comité consultivo que se reúne todos los meses y está compuesto por 16 personas, son 4 integrantes de los trabajadores del sector privado, 4 de la academia y 4 del sector privado y de la sociedad civil. Y justamente ese comité asesor consultivo, la idea es que desde esos ámbitos puedan tener un diálogo y un contacto con los organismos del Estado para la política integral de cuidados. Voy a hacer un breve recorrido por el análisis del sistema que tenemos hoy en día en Uruguay, con los 3 componentes de reconocer, reducir y redistribuir los cuidados, que son las 3 R's en el enfoque que hemos definido desde ONU Mujeres. En primer lugar, reconocer. ¿Qué cosas hicieron bajo el reconocimiento de cuidados? En primer lugar, la medición y la contabilización. Por suerte, en Uruguay ya hicimos la tercera encuesta de uso del tiempo, que son bastante nuevas, porque la primera en Uruguay fue en el 2007, la segunda en el 2013 y la tercera se acaba de terminar este año. Antes no teníamos ninguna herramienta desde el Sistema Estadístico Nacional que pudiera cuantificar el diferente uso del tiempo entre hombres y mujeres y que pudiera visibilizar el tiempo de cuidado. En segundo lugar, la revalorización del trabajo de cuidados. Y esto tiene que ver con la regulación del trabajo doméstico, con la creación de un ámbito de negociación colectiva para servicio doméstico, con la formación para el trabajo. Se crearon formaciones para asistentes personales y para trabajar con personas dependientes, y es una norma y una regulación para todas las casas residenciales. Y por supuesto también se implementaron sistemas de fiscalización del trabajo doméstico, que también fue una línea muy innovadora. También tenemos, se reconoce desde la seguridad social como un trabajo, ¿no? El tema de cuidados, y por cada hijo nacido vivo se computa un año para el aporte a la jubilación, hasta un máximo de 5. Y por último, el cambio cultural, que para reconocerlo hay que seguir trabajando en esto, y abril se definió como el mes de los cuidados. La segunda R, la de reducir,
Esto tiene que ver con desarrollar más servicios de cuidado infantil y en Uruguay, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, se han ampliado los servicios públicos para 0 a 3 años, que eran los que tenía mayor déficit, y también se trabajó con servicios de atención a la dependencia, el tema de asistentes personales pero para dependencia severa, pero también casas diurnas para dependencia moderada, y teleasistencia para adultos mayores. Y por último, iniciativas locales de cuidados. A nivel territorial hay iniciativas que son alianzas público-privadas, donde se reúne, por ejemplo, el sindicato con la empresa, con las organizaciones barriales, y establecen un centro de cuidados, ¿no?, que tiene aportes de diferentes fuentes. Y realmente la experiencia ha mostrado muchísimos resultados, tanto para la empresa como para los trabajadores, como para la calidad de vida en esa localidad. Y por último, y ya termino con esto, el tema de redistribuir. Y esto tiene que ver con la corresponsabilidad de género en los cuidados, es decir, cómo redistribuimos entre hombres y mujeres. Y en Uruguay hemos aprobado un marco de licencias parentales bastante innovador. O sea que no tenemos solo la licencia de la madre y la licencia del padre, sino una licencia que se podría intercambiar madre y padre hasta los 6 meses de vida del recién nacido. Y por último, medidas de corresponsabilidad en los cuidados, ¿no? Y precisamente para cerrar, no quiero robar más tiempo, pero que tengan una idea del camino recorrido, esto tiene que ver con el desarrollo de capital humano, es una de las fortalezas, por eso lo llamamos triple dividendo, pero también de avanzar en la dignificación de un trabajo, el trabajo de cuidados, y por último, el empoderamiento de las mujeres porque libera el tiempo de cuidado. Y como nudos, destacar las normas sociales que siguen siendo un problema para el reparto de las tareas de cuidado, el financiamiento, porque el presupuesto público no es infinito, entonces hay que buscar nuevas alternativas de cofinanciar, y la medición para poder reportar resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magdalena, en el tiempo exacto. Excelente todo lo que compartiste con nosotros y como muchos disparadores después hacemos, si quieren, algún espacio de preguntas. Gala, desde CIPEC. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación. También es un honor para CIPEC ser parte de este WEF Argentina 2022. Si podemos tener la presentación en pantalla para ir también rápido a los mensajes clave, porque creo que ya venimos discutiendo hace tiempo el tema de cuidados. Sin embargo, a pesar de esta jerarquización que viene teniendo el tema en la agenda pública, no estamos viendo todos los avances que nos gustarían, ¿no? Entonces, tratar de entender un poquito por qué y cómo podemos también contribuir en ese sentido. Y quizás para arrancar, seguimos viendo y estamos viendo en alguna medida que se están profundizando algunas de las brechas que enfrentamos las mujeres en el mercado de trabajo. Y estas pueden ser clasificadas en 3 grandes brechas. Por un lado, brechas de acceso. Las mujeres participamos menos de la población económicamente activa, es decir, de aquellos que trabajan o buscan trabajo. 6 de cada 10 mujeres en Argentina son económicamente activas frente a 8 de cada 10 varones, ¿no? Si nos concentramos solamente en aquellas 6 que sí son económicamente activas, nos damos cuenta que además se enfrentan más obstáculos en toda su trayectoria laboral. Las mujeres accedemos a peores empleos en términos de formalidad, en términos de remuneración, en términos sectoriales, en qué sectores nos insertamos, son en los sectores menos dinámicos, y por supuesto también, y en tercer lugar, en lo que es el acceso a los puestos de decisión, ¿no? Las mujeres estamos menos representadas en los puestos de decisión en todos los sectores, en el sector privado, en el sector público, en los sindicatos, etcétera. Y esto se amplificó con la pandemia y se amplificó por 2 motivos. Por un lado, por lo que pasó en el mercado de trabajo. Las mujeres estábamos más representadas en los sectores que se consideraron esenciales, pero además al tener una mayor tasa de informalidad tuvimos menos remuneración en esos meses, sobre todo de aislamiento más estricto. Pero también por lo que sucedió al interior de los hogares con la multiplicación de horas dedicadas a los cuidados que cayeron obviamente muy desproporcionalmente sobre hombros femeninos,
De hecho, de todas las tareas que crecieron en el tiempo que se les necesitaba dedicar al interior de los hogares para el cuidado, los varones solamente tomaron en una proporción un poquito mayor una, que era la de hacer las compras, que era justamente la única que permitía salir del hogar en los meses más estrictos del confinamiento, ¿no? Todo el resto terminó recayendo sobre mujeres. Aquellas que tenían trabajos que permitían el trabajo remoto sufrieron esa tensión obviamente en carne propia, y aquellas que no tenían esa posibilidad lo sufrieron en sus ingresos, ¿no? Porque el tiempo es limitado y era tomar una decisión entre cuidar o trabajar de manera remunerada. Y esto lo estamos viendo ahora de una manera muy clara. Estos son datos que publicamos el domingo para el Día de la Madre acá en Argentina. Y este gráfico muestra la brecha en la participación laboral entre varones y mujeres después de la tenencia del primer hijo o la primera hija, y vemos cómo esa brecha se amplía enormemente ante la tenencia de un hijo. O sea, estas brechas que existen en el mercado de trabajo existen siempre, pero ante la tenencia de un hijo o de una hija se multiplican, y ese cuidado que requiere un hijo o una hija cae desproporcionalmente en hombros de la madre en casos de hogares obviamente nucleares. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se puede trabajar en varios frentes, y esto en uno de los libros que mencionaban, que es El género al trabajo, está sumamente desarrollado. Ese libro es de acceso gratuito, lo pueden descargar de la página de CIPEC. Fue un trabajo de varios años que hicimos con ONU Mujeres, OIT y PNUD en Argentina, con un consorcio muy amplio de actores de sociedad civil, sindicalismo, sector privado en Argentina. Y de ahí se desprenden estas recomendaciones, ¿no? Primero, trabajar en un marco institucional de lo que debería llegar a enmarcar un sistema integrado y federal en Argentina de cuidados, que hoy no lo tenemos. Hoy tenemos políticas aisladas sin un marco que los integre. Pero sustancialmente hay que trabajar en tres grandes frentes. Por un lado, en lo que es el trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? En particular, generar políticas, y ahora voy a entrar un poquito en detalle en eso, para cerrar estas brechas en el mercado laboral. En segundo lugar, iba uno de los nudos que señalábamos recién, trabajar en la educación y el cambio cultural, obviamente. Y en tercer lugar, y ahí las políticas sociolaborales que pueden también contribuir a cerrar un poco estas brechas. Quiero centrarme en tres cuestiones de las políticas de cuidado. Voy a hacer foco sobre todo en las primeras dos, que es el tiempo y el dinero para cuidar que puedan llegar a tener los hogares. Estas brechas que veíamos que se amplían entre varones y mujeres ante la tenencia del primer hijo o hija son la contracara de la pobreza infantil. La pobreza infantil está muy estrechamente ligada con estas brechas de género. Tener un hijo o una hija en Argentina implica aumentar las posibilidades que tiene ese hogar de caer en una situación de pobreza. Si logramos resolver este problema de cuidados, estaríamos resolviendo buena parte de la pobreza infantil en nuestro país. Y esto está explicado por esta decisión que tienen que tomar los hogares ante la tenencia de un hijo o de una hija entre cuidar o generar ingresos. O sacrificamos ingresos o sacrificamos cuidados ante la tenencia de un hijo, al no tener una red de que socialice el cuidado a nivel societal, ¿no? A nivel estatal, y no necesariamente que lo familiarice y lo feminice al interior de cada una de las familias a la provisión del cuidado. Entonces, una de las políticas clave que podemos implementar es garantizar que todos los hogares que tengan necesidades de cuidado, que en su gran mayoría en Argentina son hogares con niños y niñas pequeñas, son los que tienen un déficit mayor en términos de tiempo de cuidado, cuenten con ingresos obviamente básicos para satisfacer sus necesidades básicas, que no experimenten episodios de inseguridad alimentaria, que eso también sucede muy frecuentemente, mucho más frecuentemente de lo que nos gustaría, pero que además puedan mercantilizar este cuidado en casos de que no exista una red que les pueda brindar ese cuidado. Y esto puede ser generado con algo que estamos muy cerca, que es un ingreso universal a la infancia.
En Argentina transferimos ingreso a las familias con niños a partir de 3 pilares. El que primero seguramente quienes están aquí presentes pensaron es la asignación universal por hijo, ¿no? Pero ese es uno de los 3 pilares que tenemos. Tenemos también las asignaciones familiares contributivas que reciben trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, y tenemos un tercer pilar que está muy invisibilizado, que es la deducción al impuesto a las ganancias que hacen los trabajadores de más altos ingresos que tienen hijos, que si bien no es una transferencia explícita, en bolsillo termina redundando igual que si lo fuera, ¿no? Entonces, en esos 3 pilares cubrimos a más del 90% de los hogares con niños y niñas en Argentina. Universalizar el ingreso a las familias con niños y niñas implicaría solo este esfuerzo adicional de cubrir a este 10% que hoy está excluido, pero sobre todo implicaría un gran esfuerzo de generar equidad entre estos 3 sistemas. Hoy una familia que pueda hacer la deducción de ganancias en algunos casos puede recibir más dinero o dejar de pagar más dinero que una familia que recibe la asignación universal por hijo. Además, a quienes reciben la asignación universal por hijo se les pide un montón de cosas, que verifiquen asistencia al colegio, que envíen los controles médicos, certificados de vacunación, que a los otros 2 pilares no se les requiere, cuando en realidad sabemos también, por ejemplo, la prevalencia del movimiento antivacunas está sobre todo en los estratos medios y altos. Entonces, hay inequidades severas entre estos 3 subsistemas y estamos realmente muy cerca de poder lograrlos. Desde CIPEC, en segundo lugar, estamos trabajando el tema tiempos para cuidar, muy ligados a el esquema de licencias. Este impacto enorme que tiene la tenencia del primer hijo o hija en la ampliación de brechas es porque claramente el cuidado está culturalmente feminizado en Argentina, al igual que en muchos otros países, pero hay políticas concretas que pueden ayudar a traccionar el cambio cultural que necesitamos para revertir esta feminización. Y las licencias es una de ellas. ¿Por qué? Porque hoy, con el esquema actual que tenemos de licencias para trabajadores formales en el sector privado, que es de 90 días para mujeres y 2 días para varones, que son 2 días consecutivos encima, si nació un viernes no existe la licencia, eso implica que ya desde el primer día de vida le estamos diciendo a las mujeres que su trabajo es cuidar a ese bebé o a esa bebé, y le estamos diciendo a los varones que su trabajo es cuidar a su trabajo, ¿no? Entonces ya desde el vamos se instaura esa marca cultural que luego se va replicando en todo el ciclo vital de ese niño o de esa niña, y ya queda el cuidado en los hombros femeninos. Necesitamos avanzar en un esquema de licencias que en primer lugar sea universal. Hoy solamente en Argentina la mitad de las familias que tienen niños pueden acceder a una licencia. ¿Por qué? Porque la otra mitad está en la informalidad, o son monotributistas, o tienen algún esquema que no percibe ninguna licencia. Entonces ahí hay que generar un piso de equidad y entender que tener un hijo es bueno en este país y que es necesario que socialicemos lo que implica la llegada de ese niño o de esa niña en términos de riesgo para esa familia, porque si no volvemos a este esquema de la mitad de los niños en situación de pobreza en nuestro país. En segundo lugar, que sea un esquema coparental. ¿Esto qué quiere decir? Que haya muchos más días de licencia por paternidad de los que actualmente hay en casos de familias nucleares o para personas no gestantes en caso de otras conformaciones. Que no recaiga todo en los hombros femeninos. Y en tercer lugar, de adaptabilidad. Nuestro esquema de licencias está pensado únicamente con un formato de familia nuclear, de mamá, papá, hijos. Eso en Argentina ya es minoritario. Representa solamente 1/3 de las familias en Argentina. Tenemos familias monomarentales, tenemos familias ensambladas que no ven sus necesidades satisfechas con este tipo de esquemas. Para el domingo pasado, para el Día de la Madre, hicimos un ejercicio de costeo de cuánto podría costar este régimen para padres, madres, personas gestantes, personas no gestantes, distintas familias que quieran tener hijos en Argentina, planteando y aprendiendo también del caso uruguayo una expansión gradual del régimen. Es decir, no vamos a ir ya a los 150 días para los varones.
entendiendo un poquito el contexto, planteando un horizonte del 2030 y avanzando en esa dirección. Y eso implicaría una inversión del 0,18% del PBI para 2030, avanzar con un esquema que cumpla con estos tres requisitos. Ustedes, en este contexto, pueden decirme, bueno, esta política es súper importante y entendemos lo que implican este tipo de políticas, ya sea de avanzar en un ingreso universal o de tener un esquema de licencias que sea universal, que sea corresponsable y que se pueda adaptar en términos de los derechos de las personas, de las mujeres en particular, pero también de derechos humanos más en clave general. Pero estamos en un contexto donde tenemos que bajar 3 puntos del PBI para llegar a un equilibrio, es un contexto macroeconómico muy hostil para estas políticas, no podemos ni siquiera pensar en gastar 0,18% del PBI en este tipo de políticas. Bueno, este tipo de políticas son las que nos pueden ayudar a dar vuelta el ciclo macroeconómico. Son políticas de reactivación económica. Implementar estas políticas generan empleo. Implementar estas políticas aumenta la recaudación fiscal. Y además lo hace con un esquema de género. Genera más puestos que pueden ser feminizados en buen sentido y cerrar también estas brechas que existen en todo el mercado de trabajo. Entonces, cerrar estas brechas no solamente nos contribuye en términos de equidad, sino que también es una cuestión estratégica, y más considerando la situación en la que está Argentina en la transición demográfica. En los últimos 5 años en Argentina cayó 5 puntos nuestra tasa de fecundidad. Si seguimos así, dentro de 20 años no vamos a tener más bebés y sigue bajando la tasa de fecundidad a este ritmo. Estamos en un proceso de envejecimiento demográfico que supera el ritmo que tuvieron los países europeos. Vamos a estar envejeciendo de un ritmo muchísimo más rápido que cualquier otro país casi en el mundo. Esto implica una atención enorme a nuestro sistema previsional, obviamente, y lo que va a implicar el financiamiento público de eso de acá a 10, 15 años. Pero también implica en términos micro a cada familia un peso enorme. Piensen en ustedes, en cómo van a tener que financiar a sus padres o cómo nuestros hijos van a tener que financiarnos a nosotros con un mercado de trabajo realmente muy hostil. Implementar estas políticas es cambiar los incentivos, es decir, no le sigamos implicando a cada familia que tener un hijo, tener una hija, significa aumentar las chances de encontrarse en situación de pobreza, porque eso es un desincentivo y esta situación que estamos viviendo de la caída en la tasa de fecundidad es una respuesta racional a eso. Tenemos que generar que cada familia que así lo desea, que cada mujer que así lo desea, pueda tener hijos y que no la castiguemos. Y obviamente que quienes no la desean, que no lo tengan, ¿no? Pero entonces, implementar estas políticas es una cuestión de equidad, pero también es una cuestión de estrategia. Muchísimas gracias. Gracias, Gala. Juana del Carmen, tu mirada sobre este panel, tu aporte. Bueno, si me pondría mi APP, por favor. Ahí va. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Mi organización es una organización de trabajadoras del hogar. Represento acá en Argentina a una organización que nació en 1901, que es la más antigua en el mundo entero de trabajadoras del hogar, y también un poco no solamente entregó la voz de las compañeras trabajadoras de acá de Argentina, sino también a nivel global y a nivel mundial, ¿no? El tema de los cuidados en nuestro sector, como ustedes saben, es un sector sumamente feminizado, casi 99% somos todas trabajadoras mujeres. En el año 56 nosotros teníamos un decreto de ley donde solamente se cubría a un sector de trabajadoras y a una categoría de trabajadoras de casas particulares, por lo cual había un montón de trabajadoras que estaban totalmente dentro de la informalidad, como ahora todavía seguimos estando
a nivel global de derechos de trabajadoras. Fue el único convenio que nosotros tenemos a nivel internacional que cubre los derechos de las trabajadoras y las necesidades que tienen dentro de este sector, ¿no? A partir de aquí, Argentina, en el 2013, un poco, ¿qué fue para nosotros este convenio internacional en la Argentina, que era el convenio 189? Fue para nosotros una herramienta para proyectar una ley nacional de protección de derechos, y no solamente a un sector de trabajadores, sino derrotar ese convenio del año 56 y disparar la igualdad de trabajadoras con cualquier otro trabajador. Ahí, a partir del 2013, este convenio, que en Argentina fue a diferencia de otros países, como Uruguay, que primero ratifica el convenio internacional y después hace su ley nacional, en Argentina en el 2013 aparece la ley 26844 en un proyecto donde fue realmente para nosotros algo histórico dentro de Argentina, donde se les daba a las trabajadoras del hogar la equiparación de derechos como cualquier otro trabajador. Como bien digo, ahí, como bien dije, en la ley 16844 empezamos a adquirir derechos, ¿no? Y estar dentro de la seguridad social todas las trabajadoras del hogar. Hoy en Argentina no podría haber ninguna trabajadora del hogar que no sea una trabajadora registrada. ¿Por qué? Porque hoy en Argentina una trabajadora que trabaja un día, una hora, ya es una trabajadora bajo relación laboral. ¿Qué es lo que no pasa en Argentina? Porque todavía seguimos teniendo, a pesar de tener una ley, a pesar de tener un convenio 189 ratificado por nuestro país, y a pesar de que el trabajo doméstico se empieza a visibilizar, todavía hay en Argentina 1.300.000 trabajadoras informales, no registradas. ¿Por qué? Porque la visibilización del trabajo doméstico todavía se ve como alguien que nos ayuda en la familia. No, yo la quiero como una prima, la quiero como una hermana, la quiero, pero no me veo como empleador, pero tampoco las trabajadoras muchas veces se ven por este vínculo cercano como trabajador. Entonces lo que hay que hacer en Argentina y en todas partes es visibilizar el trabajo de casas particulares como trabajo, y ahí a partir de ahí empezamos a trabajar y a articular con diferentes sectores y organismos, como por ejemplo OIT, en una campaña es trabajo, no es ayuda. Esto es un lema muy importante, identificar eso. Pero a su vez también Argentina logró una categorización, ¿no? Y poder tener una Comisión Nacional de Discusión de Salarios tripartita en forma con el Estado, con los empleadores y con los trabajadores, para poder dividir lo que eran los salarios de las trabajadoras del hogar y los derechos que podían ser. Y acá, a partir de acá, estamos viendo que es un sector que movemos la economía del cuidado. Estamos hablando de un sector del cuidado, ¿no? En 2017, cuando aparecimos en Uniglobal, nos identificaron como las trabajadoras del hogar son del sector del cuidado. No nos identificaban solamente a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de jardín de infantes, a los trabajadores de las universidades, pero no a las trabajadoras del hogar. Ahí empezó nuestra lucha para poder incorporarnos como sector del cuidado, ¿no? Esto es sumamente importante, porque inclusive en Argentina tenemos una cuarta categoría que hablamos de cuidados de adultos mayores, niños y adolescentes, ¿no? Por lo cual no solamente hacemos un trabajo remunerado para los espacios laborales, para las casas de familia, que es nuestro espacio laboral, sino también hacemos un trabajo no remunerado en nuestros propios hogares, con la diferencia que muchísimos de ustedes que son empleadores muchas veces no se identifican como empleadores, pero esto no es una cuestión de que no me quiero identificar, sino es una cuestión también de visibilización del trabajo, ¿no? Como trabajo. Muchas veces nos pasa que el vínculo tan cercano que tenemos con los empleadores en nuestras propias casas de familia, eso hace de que no se diferencie al empleador y que no se diferencie al trabajador. A partir del 2017 fuimos incorporados en la Uniglobal como trabajadores del sector de la economía del cuidado. Y a partir de ahí también fuimos luchando con diferentes sectores, ¿no? Trabajadores, estados, organismos, y participando en cada uno de los espacios, como por ejemplo
acá empezamos con el Ministerio de Mujeres a nivel federal, porque como ustedes saben, parece que las trabajadoras del hogar a veces solamente existen en Capital Federal, y la realidad es que hay que trabajar muchísimo en el interior del país, dado que ahí es donde el trabajo de casas particulares es más vulnerable todavía, porque en Buenos Aires siempre dicen Dios está en Buenos Aires y no en el interior del país, ¿no? Acá empezamos a trabajar con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, con el tema de cuidar una campaña federal, cuidar en igualdad. Para nosotros fue muy importante poder visibilizar nuevamente el trabajo doméstico como trabajo. En cuanto a esto de sensibilizar, ¿no?, de las trabajadoras de casas particulares, porque como bien dije, la gran problemática de las trabajadoras del hogar en el trabajo no remunerado, porque todos los sectores son los sectores remunerados. La realidad es que ustedes también hacen el cuidado de su casa y de su familia. Pero la problemática que tiene la trabajadora doméstica, que no puede pagar a una trabajadora del hogar para que cuide su adulto mayor, para que cuide su niño y niña adolescente. Realmente los salarios de las trabajadoras domésticas están debajo de cualquier otro salario de cualquier otro trabajador. Y acá es donde empieza la lucha de nuestro sector, no solamente para implementar la ley de las trabajadoras del hogar, sino que haya una participación sobre un salario digno, que se respeten los derechos, pero también de acciones de política pública que tiene que hacer el Estado en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de los cuidados. A partir de ahí empezamos a trabajar en ser parte de este proyecto de ley de la Comisión Nacional del Proyecto de Ley de Cuidados Integrales con el Ministerio de la Mujer, identificando un poco también cuál es la problemática que tenemos dentro de nuestro sector con el tema de los cuidados, el tema de los jardines maternales, el acceso gratuito para las trabajadoras del hogar, el tema de la licencia de paternidad, porque pareciera que solamente las mujeres tenemos que tener licencia para cuidar a nuestros hijos, y lamentablemente acá también viene un tema muy importante como es el tema del convenio 190, el convenio internacional sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, donde hay muchísimas problemáticas y nuestro sector es un sector sumamente vulnerable. UPAC tiene un compromiso totalmente de lucha, no solamente a visibilizar el trabajo doméstico como trabajo, sino también a poder llegar a la registración y articular con los distintos sectores, ¿no? Los sectores directados. Principalmente hemos logrado este año el tema de la campaña de registración con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo Provincial, el tema de la fiscalización, pero también el programa que beneficia a los empleadores, que es el programa de la registrada. Incorporándose a este tipo de programa, lo que logra es el 50% del salario de las trabajadoras del hogar, y es un poco, esto vino por el tema de la crisis del COVID, donde muchos empleadores también han sufrido y padecido el tema de la economía de sus hogares, por lo cual esto hizo que también puedan acceder, pero no solamente un beneficio para el empleador, sino también para la trabajadora, para visibilizar lo que es el tema de la registración. Así que en Argentina, en parte del mundo se está luchando para tener una seguridad social, pero en Argentina que lo tenemos que tomar conciencia de que tenemos que empezar a registrar a las trabajadoras del hogar que tenemos en nuestros hogares y visibilizar el trabajo de casas particulares como trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Fernanda, todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, tengo anteojos solo de ver de cerca. Así que la presentación puede funcionar igual. No tengo, por ahora visuales no tengo, pero creo que va a llegar en algún momento, entonces tengo los papeles de la redondez. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Arrancando nomás, metiéndonos de lleno, vamos a empezar con esta primera reflexión. La primera reflexión que quisiera traer es pensar todos estos cuidados que estuvimos escuchando en clave de derechos humanos. Acá la cito a Laura Cortázar, en donde ella define el derecho al cuidado como un derecho inherente a las personas, por ser personas.
personas. Este derecho, ¿sí? Hablar en clave de derecho, significa tres dimensiones. La dimensión de cuidar, la dimensión de ser cuidado y la dimensión del autocuidado. Cada una de todos nosotras, somos portadores de estas tres dimensiones de derecho. Acá muy bien hablaban de Uruguay que lo plantean y ya lo tienen en una dimensión de derecho. El promedio diario de cuidado no remunerado. Dicen las encuestas, ¿no?, que las mujeres les dedicamos diariamente el doble de tiempo a los cuidados. Ya lo sabemos, ¿no? La mayoría somos mujeres. ¿Qué pasó? Dicen, Fernanda, me comí una diapositiva. Estábamos hablando de derecho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Empezábamos a hablar de derechos y de repente vemos que no se cumple. Bueno, ahí está, en ese medio que no quise poner nada para que se visibilice esa brecha, ¿sí? Es, a mi entender, es lo que se llama la división sexual del trabajo. ¿Sí? Cómo, por ser mujeres o por ser varones, se nos asignan roles de cuidado. Entonces, es ahí en donde se nos cae la conversación del derecho. ¿Cómo desarticulamos esta conversación, esta división sexual del trabajo, en donde solo por ser mujeres nos gusta cuidar más, somos más sensibles, somos más cariñosas, nos gustan los niños, nos gusta quedarnos en casa? ¿Sí? Todos esos roles asignados a las mujeres y otros roles asignados a los hombres, que no son menores, que es llevar dinero a la casa, que ser proveedor, que ser fuerte, hacen que esta brecha se acentúe de
generando condiciones como ser el tiempo, como bien hablaban acá, dinero, servicios, infraestructura, lo que llamamos en general en las empresas las licencias, ¿no? Licencias extendidas, generalmente hoy estamos escuchando que dan las empresas, ¿no? Es decir, licencias que van por encima de lo que da la ley que estábamos comentando acá, que es bastante malo. Y en esta igualdad de derechos, lo que estamos conversando, ¿no? Marca una gran oportunidad en donde, como lo digo yo, ¿no? Hay traje, no lo voy a leer, un estudio de McKinsey, esto es súper conocido, respecto al impacto económico de incluir a las mujeres dentro de los espacios de trabajo. Bueno, entonces acá vienen nuestras claves. Nuestras claves, primero y fundamental, es la coherencia interna. ¿Qué significa la coherencia interna? Pensar en políticas, en buenas prácticas que llevamos adelante con nuestra tribu, así que llamamos, y estas buenas prácticas transformarlas en políticas. No importamos nada si no traemos beneficios ni políticas que no nos sean propias, sino que las políticas nuestras son resultado de buenas prácticas internas. La segunda invitación es salir de la materialidad. Es salir de la materialidad, de los días. Esto es más que días. Es decir, dar una licencia de cuidados es más que dar más días, ¿no? Sino que significa también empezar a deconstruir estos roles. Entonces, desde ahí pensar en salir de la materialidad, salir de los estereotipos, salir de los sesgos y pensar en políticas de cuidado, que tengan una perspectiva de derechos humanos. En esto, bueno, el tema de cuidados es un tema que hoy está en la agenda, es un tema que hoy está en conversación. Acá los invito, nosotros formamos parte de la Alianza Global de los Cuidados. La Alianza Global de los Cuidados surgió, es un compromiso de generación e igualdad, que se celebró en Francia ahora en marzo. Tiene sede en México, que está liderado por ONU Mujeres en México, y es una comunidad muy interesante de aprendizaje, donde ustedes no lo crean, estamos colaborando y construyendo esta definición de qué son los cuidados desde una perspectiva de derechos. Muchas gracias, Fernanda. Y a modo de cierre, obviamente, muchos disparadores, mucha reflexión para seguir, para continuar. Y recomiendo que las busquen en sus redes sociales, a sus organizaciones, porque es súper interesante el trabajo y el aporte que hace cada una de ellas. 2 minutitos. Magdalena, ¿cómo cerramos? Creo que habiendo contado cómo es el marco normativo de Argentina y el de Uruguay, las leyes son necesarias, absolutamente, pero no son suficientes. Porque en el caso de Uruguay, hablando de las licencias, tenemos una ley que se pueden turnar madres y padres, pero ¿qué es lo que ha pasado en estos 7 años de implementación? Se la han tomado el 70% de las madres y solo el 3% de los padres. Entonces, trabajar y continuar educando en el tema de las normas sociales. Muchas gracias, Magdalena. Gala, desde CIPEC. Bueno, creo que el momento es ahora, ¿no? Tenemos una oportunidad histórica de avanzar en estas políticas, de revertir las tendencias
tan macro que estamos viendo en nuestro país y que la crisis económica no sea una excusa, ¿no? Porque sabemos que estas políticas requieren una inversión inicial, pero el retorno que tienen, no solamente económico, sino sobre todo humano, es increíble, pero además tiene un retorno económico, ¿no? Este caso de negocios que mostraba Fer para las empresas también se corrobora a nivel países y es necesario que entendamos que esta es una inversión más que necesaria en términos de garantías de derechos. Tal cual, y a un futuro sostenible que estamos, co-creando desde ahora. Entonces nuestra responsabilidad tiene que ver con esto y con cada uno de nosotros. Juana. Bueno, yo obviamente adherirme a todas las palabras que dijeron mis compañeras del panel, porque cada una de ellas visibilizaron el trabajo doméstico como trabajo. Y eso es lo importante, ¿no? Considerarnos a trabajadoras como cualquier otro trabajador y no vernos como parte de la familia. Podemos tener un vínculo cercano, pero sí tenemos que seguir trabajando en lo que es la registración, en lo que es la visibilización del trabajo doméstico como trabajo y articulando con todos los sectores, ¿no? Tanto del Estado como las organizaciones civiles. Fer. Lo que nosotros como empresa dejamos es justamente son estas prácticas, estas reflexiones, estos pensamientos. Creemos que es muy importante deconstruir justamente estos sesgos y estereotipos, porque si no, con la materialidad de los más días hemos visto que estadísticamente los varones no acceden. ¿Por qué? Porque en realidad todos y todas tenemos que empezar a pensar en el cuidado como derecho. Y bueno, y mi rol acá, dentro de todo, y mi compromiso es amplificarlo, contarlo, conversarlo, debatirlo y que se lleven eso para después conversar en casa. Gracias. Muchas gracias.